el intercambio de gases, el mecanismo. Y bueno, ahí vamos a trabajar sobre esto que realmente siempre me gusta, es una diada que favorece a la comprensión, ¿no? de estos contenidos. Por ejemplo, cuando hablamos de ventilación-perfusión, estamos hablando de dos conceptos que se integran. Uno es la ventilación, ventila, en este caso ventilar el pulmón, ya decíamos que él no respira, que solamente al pulmón lo ventilamos de manera espontánea, metiendo aire, cambiando gradiente de presión, haciendo que se expande, que se reclute, que difundan los gases, ¿sí? Hacia el alvéolo. Y está también el otro fenómeno que es en conjunto, que es la perfusión, que tiene que ver con el corazón. Tal es así que a veces es muy difícil separar la ventilación con la perfusión, porque se necesita de ambos, tanto de la ventilación como de la perfusión para lograr los objetivos de oxigenación. O sea que esto sí o sí es un conjunto que involucra uno al otro. ¿Sí? La difusión alveolar, capilar, se realiza de manera sin gasto de energía por diferentes gradientes de presión, desde el alvéolo al capilar y del capilar al alvéolo. ¿Sí? Desde el alvéolo se elimina oxígeno o trasciende, transfunde, difunde el oxígeno del alvéolo en altos cargas en presión de oxígeno, ahora vamos a ir viendo, y se libera al mismo producto del metabolismo celular que es traído por la hemoglobina y disuelto en el plasma, el dióxido de carbono que en esa membrana alveolo capilar difunde y permite en una exhalación liberar el gas el resultado de la respiración celular, que es el dióxido de carbono. Bien, entonces no existe una adecuada oxigenación sin una buena perfusión y viceversa. No puede haber una adecuada oxigenación si no hay una adecuada ventilación. Aquí es un poco lo que hemos visto en la clase anterior. Decíamos que a nivel de la atmósfera existían una concentración de oxígeno que era cercana al 21%, una presión parcial de FiO2, eh, eh, que está relacionado también con la ley de Dalton, que decían que la sumatoria de todos los gases era que genera un gas en particular, en este caso el atmosférico, estaba establecido por el nitrógeno en su mayor medida y proporción, el oxígeno y otros gases. Y que también habíamos dicho que era diferente a los gases que estaban compuestos dentro del alvéolo, eran diferentes, se sumaban dos gases nuevos que no estaban en la atmósfera, que era la presión de vapor de agua y era la presión del dióxido de carbono, que si bien existe a nivel ambiental en mínima proporción, es muy significativo dentro del propio alveolo, igual que el vapor de agua. Entonces, también decíamos que para poder estabilizar, para mantener la misma presión de la atmosférica de la boca hacia el pulmón, al alvéolo, se requería una adecuación de las presiones, puntualmente, ¿por qué? Porque se agregaban las presiones del vapor de agua y del CO2. Entonces, necesariamente para mantener la misma presión del gas, tenían que reducirse las presiones de tanto del nitrógeno como del oxígeno. Entonces, del oxígeno está a nivel de ambiental y a nivel del mar, estaba alrededor de 159, 160, 158, 150, diferentes alturas, milímetros de mercurio, lo que responde o lo que equivale al 21%. Una cosa es el porcentaje del gas y otra cosa la presión que tiene ese gas
en superficie. Entonces estaríamos considerando que a nivel de la boca, ingresando, ya ese gas va reduciendo la presión y llega a nivel alveolar. Estaríamos hablando de una presión de oxígeno de alrededor de 104 milímetros de mercurio. Una especie de presión parcial de CO2 alrededor de 44, 45. Esto va a depender, va a ser muy variable y va a depender de la característica del paciente, la ingesta calórica y qué tipo de alimentos ingiere, si quiere rica en hidratos de carbono, en proteínas, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a su metabolismo, si está catabólico por alguna infección, va a aumentar la necesidad de oxígeno y va puntualmente reparador para tratar justamente de darle de alguna manera un apoyo a nivel celular dentro de ese metabolismo energético. Va a producir o va a necesitar mayor producción de energía y va a liberar dentro de esa producción mayor CO2, mayor dióxido de carbono. Entonces, todo esto, esta adecuación del oxígeno y del CO2 dentro del alvéolo, más el vapor del agua, más el nitrógeno, dentro del alvéolo hace que justamente reduzca, que decíamos, la presión del gas del oxígeno a nivel alveolar. Entonces aquí vemos cercana a los 105 milímetros de mercurio. Esta presión del gas debería ser similar a la presión que llega a nivel capilar. O sea, aquí en el alvéolo tiene esta presión, difunden los gases al nivel de la hemoglobina, o sea, difunde, ahora vamos a ver, difunden hacia la hemoglobina de los transportes, que es la mayor cantidad porcentual de transportes a través de la hemoglobina. Por eso es muy importante que ya vamos a ver, pero cuando veamos la desvinculación de la ventilación mecánica, la importancia que tiene que el paciente no esté anémico, por ejemplo, porque en un 97% de el oxígeno que transporta la sangre es a través de la hemoglobina, y si está anémico, claramente va a haber un desbalance entre lo que se requiere y lo que la está llevando a través de la sangre, a través de la perfusión, y va a tener significancias a nivel de la oxigenación, entre otros. Entonces, pero esa presión parcial de oxígeno a nivel alveolar, que estamos hablando de 104 milímetros, 100 milímetros, tendría que ser la misma que difunda alrededor a través de la membrana y que pase al alveolo, perdón, que pase al plasma, que va a estar, el gas va a estar disuelto en el plasma y lo que lleve la hemoglobina. Uno, cuando hablamos de presión parcial y ahora lo vamos a ver a nivel plasmático, no hablamos de la presión de la hemoglobina, hablamos de la presión del gas que está disuelto en el plasma. O sea que el oxígeno, estas 104 milímetros que están dentro del alvéolo generando una presión, ellos difunde a través de la membrana alvéolo capilar y difunde a la hemoglobina y también quedan partículas disueltas en el plasma. Esas partículas que están disueltas en el plasma genera en el capilar una presión sobre el capilar, sobre las membranas del capilar. Y esa es la presión justamente cuando hablamos de 80, 100 milímetros de mercurio. O sea, que existe de los 104, 105 milímetros de mercurio, desciende a 99, 98, y esto tiene 90, y esto tiene que ver con un shunt que se realiza a nivel fisiológico en la entrada de la aurícula izquierda. O sea que no toda la sangre que llega a la aurícula izquierda es sangre que se pasó por el capilar para oxigenarse. Hay partes de la sangre que llega al pulmón, al parénquima, para oxigenar a las células, que después se mezclan y va a la aurícula izquierda, y eso es lo que genera esa mezcla o shunt, ¿sí? O mezcla, vamos a ver algunos casos, hacen que caiga la saturación del plasma
¿sí? Y que cuando uno realiza una extracción de sangre arterial, encuentra que esa presión está entre 80 y 100 milímetros de mercurio. Y, o sea, vemos como desde la ambiental, 150, 159 milímetros de mercurio va ingresando por la vía aérea y conforme va incrementando el CO2 y las presiones de vapor de agua, va reduciéndose la presión del oxígeno hasta llegar a estos límites, 104, 105 milímetros de mercurio. Después, en la difusión y a través del zoom que se realiza en la aurícula izquierda, cae la presión en los órdenes que ya conocemos cuando realizamos una gasometría, un estado ácido base, ¿sí? Un AGA. Bien, entonces, importante. Entonces, esto tiene que ver con la difusión de las membranas. También será importante que las membranas sean difundibles, estén sanas, esté el pulmón reclutado, abierto, para justamente darle mayor posibilidad y facilidad a que difunda. Por ejemplo, una consideración, por el capilar, los capilares pulmonares son muy delgados y pasa solamente un glóbulo rojo a la vez. O sea, si bien a nivel pulmonar el 100% de la sangre pasa en un minuto, o sea, toda la sangre estaría casi pasando por los pulmones en el minuto, o sea, esa tal es la ingeniería, la fisiología de los, hablo de los humanos porque estamos trabajando ahora, pero hablamos del animal, ¿sí? Y en la cual en un minuto pasa casi la totalidad de la sangre de la persona. Entonces, por cada capilar pasa un glóbulo rojo a la vez. Tiene el tamaño de un cabello y se expone al alvéolo y en la primera tercera parte, aquí porque estoy con el cursor, en la primera tercera parte de todo su recorrido, estando la membrana alvéolo capilar sana, difunde y es suficiente para que difunda el CO2 hacia el alvéolo y el oxígeno hacia el capilar. Eh, Esto es maravilloso, ¿no? Bien, entonces vamos a verlo en estos mismos. Bueno, aquí está las presiones de los gases a nivel alveolar, diferentes que a los niveles ambientales. Vuelvo a repetir, tiene que ver con que los gases aquí del CO2 y del vapor de agua no existen en la atmósfera, por lo tanto, tienen que, para mantener la misma presión a nivel atmosférico, se tiene que reducir los otros gases. Dentro de la respiración celular ingresa la sangre venosa, la presión parcial de oxígeno, o sea, siempre cuando hablamos de presión parcial de oxígeno, nos estamos refiriendo al gas o presión parcial de CO2, lo mismo. Nos estamos refiriendo al gas que está disuelto en el plasma y que genera, como decíamos, una presión en el continente, que es el vaso. ¿Está bien? Genera una presión. Esa presión se mide y hay parámetros normales. Por ejemplo, aquí hablamos de, esta es una sangre venosa que tiene oxígeno, puede estar saturada alrededor del 80%, y que tiene disuelto en el plasma, saturado, cuando uno habla de saturación, es cuánta oxígeno hay en la hemoglobina o en la oxihemoglobina, si es una sangre arterializada, o en la carboxihemoglobina, si es una sangre venosa. ¿Está bien? Cuando hablamos de porcentaje, hablamos de cuán está saturado la hemoglobina. Pero cuando hablamos de presión de los gases, tiene que ver con el gas que está disuelto en el plasma. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos una presión parcial de oxígeno, 40 milímetros de mercurio, es una presión parcial venosa, claramente, y una presión parcial de CO2 de 50 milímetros de mercurio. Esta sangre venosa llega de ese corazón derecho, ventrículo derecho, llega al circuito pequeño,
a nivel pulmonar, se realiza la hematosis, ¿sí? Llega a través, o se distribuye a través de circuito mayor, sistema aorta, ¿sí? Hacia el cuerpo. Vemos que la presión parcial de oxígeno, o sea, el gas que está disuelto en el plasma, descendió de los 104 milímetros de mercurio que teníamos y de 259 a nivel ambiental, se fue descendiendo en la medida, reduciendo en la medida de que va aumentando otras presiones de gases, 95 milímetros de mercurio. Ese gas, ese gas que está disuelto en el plasma se está aportado por la perfusión, llega a las células, en las células cede ese gas que está disuelto, ingresa a través de la membrana de la propia célula, va a la mitocondria y conjuntamente con los nutrimientos, con los alimentos que uno ingiere, se produce dentro de esa respiración celular para generar el trifosfato de adenosina, la ATP, energía necesaria, vital a nivel celular y también para la producción de lo que tenga que hacer la célula. Si una célula secretora y si libera hormonas, bueno, y productora de hormonas, bueno, el oxígeno que alcanza a través de la hemoglobina, la oxihemoglobina y lo que está disuelto en el plasma, llegará a esa respiración celular y producirá la energía suficiente para generar esa hormona. ¿Sí? Ahora, dentro de esa respiración celular se produce el dióxido de carbono, que es este que va, que no estaba presente a nivel de sangre arterial, ¿sí? Bueno, que no estaba presente a nivel atmosférico, me refiero, ¿no? Y que se va incrementando puntualmente por estas reacciones químicas, esta respiración celular. Ahora, también tenemos que considerar, y esto es un punto importante con respecto al paciente ventilado. Y digo el paciente ventilado porque las personas que están sanas, hay mecanismos compensadores que prácticamente esto que voy a hacer referencia tiene poca trascendencia. Este coeficiente respiratorio que está aquí en amarillo, ¿qué significa? Eh, los nutrimientos, o sea, para que se produzca el trifosfato de adenosina, el ATP, la energía, se produce a partir de qué? De la oxidación de la administración de oxígeno con los nutrientes. O sea, es como que el sustrato, es el alimento, que puede ser hidrato de carbono, lípido, proteínas, y ¿qué necesita? Necesita de un combustible, el combustible es el oxígeno. Entonces, dentro de esa combustión, si se produce una producción de energía y una liberación de CO2. Si el sustrato es, por ejemplo, la energía que utiliza, no es a partir de lípidos, proteínas, puntualmente, o lípidos, claramente, el coeficiente de respiración es que por cada molécula de sustrato, ya sea de hidrato de carbono o lípidos, en este caso sería lípidos, proteínas, libera en la combustión, en la generación de esa energía, libera 0,8 CO2. Y si fuese hidrato de carbono, la alimentación fuese rica en hidrato de carbono, para la misma producción de energía libera mayor CO2. La relación es 1:1. ¿Y esto qué quiere decir? Que va a producir con una relación 1:1, cuando utilizamos la alimentación rica en hidrato de carbono, en la propia producción de energía va a producir mayor CO2 y por lo tanto el CO2 es un gas y es un gas ácido, acidifica la sangre y la respuesta que va a tener el organismo es aumentar la frecuencia respiratoria para mantener una homeostasis, un equilibrio. Y imagínense en un paciente crítico, el incremento de la tasa de CO2 va a ser significativo. Entonces, en los pacientes que están ventilados,
lo que se trabaja puntualmente con el tema de la dieta no dejarlos en ayuno, sino a través de, inicialmente o puntualmente, si es posible, a través de la ingesta, a través de sondas, ¿no? De alimentación para justamente mejorar la ingesta calórica y con ello no solamente lo que tiene que ver con el tránsito intestinal, sino el sistema de defensas del organismo y demás. Eh, entonces, en los pacientes críticos, su dieta para que influya en la menor medida el CO2 en todo lo que es el paciente crítico, ¿no? En el medio interno, las dietas son hipohidrocarbonadas, o sea, reducidas en hidratos de carbono, más lípidos y proteínas. ¿Está bien? Entonces, ese coeficiente respiratorio de 0,8 está relacionado con las proteínas puntualmente, lípidos y no con hidrato de carbono. O sea, por el tema de la dieta. Y si yo tuviese una persona que no está ventilada y come hidrato de carbono o una dieta que también son más económicas, hay que tener en cuenta que son dietas más baratas, ¿no? Para ingerir, estando sano aumentamos la frecuencia respiratoria y no hay problema, pero en un paciente crítico, ¿sí? Entonces, aquí vemos que esa producción de metabólica, o ese recurso metabólico, el 70% va unido a la hemoglobina, o sea, una vez que se libera el CO2, decíamos que el 97% de la sangre, del oxígeno, va adherido a la hemoglobina y el resto va disuelto en el plasma, que genera la presión parcial de oxígeno a nivel plasmático. Ahora, cuando se producen las reacciones químicas y la respiración celular, se libera CO2. Ese CO2 es transportado en un 70% por la propia hemoglobina que quedó libre, la carboxiemoglobina. Un 27% de ese CO2 se une al agua y forma bicarbonato, ¿sí? 3 queda libre, generando justamente la libre en el plasma, ¿no? Generando la presión parcial de CO2. ¿Está bien? Entonces, la mayor proporción se une a la hemoglobina nuevamente, se une con el agua a través de la anidasa carbónica, ¿no? De una enzima, generando bicarbonato, y el resto es libre, ¿sí? Que genera la presión venosa de CO2, que es la que vuelve al capilar a liberar a través de la ventilación el CO2 al alveolo. Aquí tenemos una membrana alveolo capilar, y uno entiende o cómo se conforma como que los gases difunden. Ya decíamos que en el primer tercio del contacto del capilar con el alveolo, rápidamente ya está pasando glóbulo tras glóbulo, uno detrás de otro, rápidamente difunde la membrana, pero esa difusión está dada cuando existe una membrana alveolo capilar sana. Es cuando está distendida, cuando está bien perfundida, cuando no está ocupada. Y si bien se toma como una unidad, prácticamente la unidad alveolo capilar, como si fuese una, existen diferentes epitelios, superficies de cada membrana, por ejemplo, y que parecía ser que es todo una, pero aquí la vamos a mencionar. Está el epitelio de las células alveolares, de la membrana basal, del intersticio, de la pared del endotelio, del vaso, en el plasma, hasta llegar al eritrocito y a la hemoglobina. O sea que tiene que haber todo un pasaje, o sea, toda una serie de membranas que conforman el sistema alveolo capilar para que difunda desde el propio alveolo hacia el eritrocito, hacia la hemoglobina. ¿Sí? Bien, ahora, si por alguna razón que se pueda dar, como puede ser
la, eh, en un paciente con un distrés respiratorio o una neumonía, o un edema agudo de pulmón, o un derrame pleural, o cualquier alteración que puntualmente genere cambios en la membrana alveocapilar, por supuesto, este pasaje se va a ver distorsionado, y aquí lo tenemos en esta representación, aquí, a ver. Aquí está. O sea, vemos como que existe una mayor separación o ocupación y esto hace que, por supuesto, que tarde más en la difusión, ¿no? Y hasta llegar hacia el eritrocito o la hemoglobina, la difusión. Entonces, ¿cuál sería o qué deberíamos hacer ante eso, ante un distrés respiratorio, ante un edema agudo de pulmón, ante pulmones, unas neumonías, diferentes situaciones? Bueno, tratar la causa, pero puntualmente para mejorar la oxigenación es mantener o darle más tiempo a la membrana alveolo-capilar, o darle más tiempo a los gases a que difundan de un lado a otro de la membrana. Y con ello puede mejorar la hematosis. ¿Sí? Gerardo, Sí, profesor, quería hacer una consulta. En lo que es en el transporte del oxígeno ya a nivel de la hemoglobina, también sí, va el oxígeno disuelto en el plasma, ¿no? Pero en un menor porcentaje. exacto. ¿Sí? Sí, 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 y ese, exactamente, y ese, o sea, en un 97% va unido a la hemoglobina, a la proteína en el glóbulo rojo, y el resto está disuelto en el plasma. Tal es así que cuando uno administra, por ejemplo, y el valor normal de ese oxígeno que está disuelto en el plasma es entre 80 y 100 milímetros de mercurio. O sea que uno en una gasometría observa o quiere saber si está bien oxigenado el paciente, lo va a saber a través de qué? De la saturación. ¿Cuánta hemoglobina está saturada con el oxígeno? ¿Está bien? Y lo máximo es un 100%. O sea que lo máximo de la saturación, 100%. Yo tengo la capacitancia de este vaso que tiene, no sé, 150 mililitros. Cuando llega al tope, es el 100% de la capacitancia del vaso. Bien, entonces, supongamos que yo estoy administrando mayor FIO2, mayor proporción de oxígeno que el paciente necesita o la posibilidad de que tiene de transportar el oxígeno. Entonces yo le administro una FIO2 del 30%, supongamos. Un paciente que con ese 30% o más ya está saturado, o sea, los glóbulos rojos, la hemoglobina, la oxihemoglobina está saturado, como si fuese este vaso. Llega al tope, al límite. Y bueno, está saturado al 100%. Ahora, el exceso de oxígeno que yo estoy administrando, ¿dónde va a ir? ¿Va a ser transportado por la oxihemoglobina? No, porque no hay más. Está saturado al 100%. Ya no entra más. No es capaz de transportar más oxígeno, no tiene capacidad para eso. ¿Y dónde va a estar? Va a estar disuelto en el plasma. Entonces se va a incrementar la presión parcial de oxígeno disuelto en el plasma, porque ese 3% que lleva se puede ir incrementando en la medida de que aumenten los volúmenes de oxígeno. Saturar no va a saturar más del 100%, pero sí va a aumentar las presiones parciales de los gases y esto genera claramente esos radicales ya libres de oxígeno, denaturalizan a las membranas celulares, las alteran, destruyen las células. Y entre otras cosas, por supuesto que después vamos a hablar de la desnitrogenización, vamos a hablar de la atelectasia, pero en esta instancia nos podríamos quedar con esto, ¿no? Con que a tu pregunta es, ¿existe gases disueltos en el plasma? Sí. ¿Cómo se evidencia? A través de las presiones parciales de los gases. Que ese gas se expande dentro del capilar y genera una presión, y esa presión que se mide
¿sí? Y el valor normal, la presión parcial de oxígeno es de 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Puede ser más? Sí. ¿En qué caso? Cuando uno administra mayor FiO2, mayor fracción inspirada de oxígeno. ¿Mayor a qué? A lo que sea posible transportar a través de la oxihemoglobina. ¿Está bien? Entonces, una de las posibilidades que para mejorar la oxigenación, en estos casos en los cuales el alvéolo o la membrana alvéolo capilar está alterada, es generar un volumen suficiente y darle mayor tiempo para que tenga la posibilidad de generar justamente esa hematosis. O sea, si yo tengo una membrana que está sana, decíamos que en el primer tercio del contacto entre la membrana alvéolo capilar ya es suficiente para la difusión. Pero yo tengo una membrana o una alvéolo capilar, una membrana alvéolo capilar que está comprometida, la difusión va a ser más tardía, le va a costar. Es más, muchas veces no va a ser posible porque quizás esté atelectasiada, quizás esté ocupada la membrana, esté lesionada, fibrótica. Y entonces hay que dar más tiempo. Y para darle más tiempo vamos a trabajar, cuando veamos los casos particulares de patologías, es los tiempos inspiratorios, qué tiempos inspiratorios son los más convenientes, las pausas inspiratorias para generar justamente mayor tiempo para generar esa hematosis y lograr una mejor oxigenación. Bien, entonces aquí teníamos esto a nivel de fisiología respiratoria. Un segundito. La luz, ¿sí? Gracias. Bien, disculpen. Fantástico. Bien, y aquí otra de las leyes, si estamos hablando de lo que es fisiología respiratoria, ley de Fick, que tiene que ver puntualmente si la de Dalton era la sumatoria de todos los gases que conforman, no es la que generalmente la que termina siendo, o sea, que se nutre de un gas, de las presiones parciales de los gases que conforman ese gas. La ley de Fick habla de una tasa de difusión a través de la membrana alvéolo capilar, o sea, de los tejidos, ¿no? Y dice, y esto es es muy claro de entender, dice esta ley, dice que el área de difusión, o sea, la difusión de los gases a través siempre a través de una membrana, ¿no? De una lámina, eh, el aire, la difusión es directamente proporcional al área de difusión. O sea, cuando mayor es el área de difusión, mayor es la difusión. Es directamente proporcional también a las diferencias de las presiones parciales de ambos lados de la membrana. Cuando mayor es la diferencia de las presiones, mayor es la difusión. ¿eh? Y también a la solubilidad del gas en el tejido. Por ejemplo, el oxígeno tiene una afinidad muy superior al nitrógeno. Por lo tanto, Licenciado, una consulta. sí. ¿Hay una pregunta por Eh, hacerse? Sí, sí, licenciado, disculpe, sí, José. estaba confundido en la parte cuando usted mencionaba en la membrana alvéolo capilar. Tenía cuatro partes: el epitelio de células, la membrana basal, la pared capilar y el plasma. En sí, entre esas cuatro secciones, ¿en qué parte se hace el intercambio del oxígeno con el CO2? Ah, Era mi consulta porque no soy especialista en esta área, ¿no? Yo soy no, ingeniero y no, no, estoy está perfecto, José. Digamos, el tejido, y lo podemos poner aquí mismo, mira, esta línea que está aquí horizontal, que estoy trabajando en el cursor, suponete que esa es la membrana alvéolo capilar y estaba conformada por todo esto. Lo que yo hice fue disgregar, mostrar, tratar de separar. Esto es todo un conjunto. Es tratar de separar que, por ejemplo, esa membrana alvéolo capilar la conforma diferentes componentes, que si bien funciona como si fuese única, se hace más evidente cuando hay problemas.
si no existen, si está el pulmón sano y con el alveolo la funcionalidad se conforma como si fuese única, no hay mayores interferencias, difunden de un lado a otro de la membrana sin problema. Ahora, lo que sí, si uno quiere disgregar cómo está conformado el tejido, entonces tendría que decir, bueno, está conformado por esta membrana, por esta, por esta, por esta. Pero a los fines eh, fisiológicos, con respecto a la difusión, difunden sin ningún problema. ¿Está bien? Entonces es como si fuese una membrana única. Es decir, bueno, está bien, la piel, bueno, tenés el epitelio, tenés, bueno, diferentes capas de la piel, eh, después llegás a la poneurosis del músculo, y después al músculo, después al hueso, y tenés muchos, o sea, es como que cómo vas conformando, en este caso la membrana alveolo-capilar, y esto es una, como te comentaba, digregando, pero funcionalmente es como si fuese única. Ahora, claramente es cuando está alterada porque existe, por ejemplo, una neumonía o existe una fibrosis, por ejemplo, tengo una neumonía a repeticiones, muchas neumonías, o una distrés respiratorio. Dentro de la propia evolución de la enfermedad hay diferentes etapas y generan, una de las etapas es, más allá, puede ser proliferación, tratando de generar, y otra la fibrosis, que tiene que ver con, como si fuese una cicatriz. Si vos te lastimás y tenés, hay un tejido que está lesionado, y cómo se cura? Inicialmente una cicatriz, y esa cicatriz es, y se nota, y es más, si uno la toca, es más dura que el resto de la piel, porque es de otras, es la cicatriz viene a reemplazar el tejido sano. Ahora, si yo tengo una paciente que está con una neumonía y en la recuperación, inicialmente esa cicatriz, esa fibrosis que puede quedar en un paciente cuando existen episodios a repetición, genera menor difusión, o sea que va a necesitar más tiempo para que difundan los gases, va a ser un pulmón más rígido, o sea, menos distensible, va a haber, y esto va a impactar claramente en la oxigenación. ¿Está bien? Entonces, esta distinción que yo estaba haciendo con respecto a las paredes está dada puntualmente para mostrarles que hay muchas cosas que van sucediendo en esa fisiología respiratoria y que se hacen evidentes puntualmente en los momentos de crisis, ¿no? Y ya va, Gerardo, ya estoy con vos. Y entonces, para terminar este tema de la ley de Fick, y ahora si tienes alguna, Gerardo, están necesitando alguna explicación específica, volvemos a ellos. Entonces, decíamos que esa tasa de difusión a través de una membrana es directamente proporcional al área, cuando mayor es el área, mayor es la difusión, a las presiones parciales de los gases de un lado al otro de la membrana y a la solubilidad del tejido. Por ejemplo, el helio es mucho más soluble que el oxígeno. Entonces, en los pacientes que están distresados, puede ser que la terapia alternativa dentro de lo que es la terapia convencional pueda también ser parcialmente sustituida por parte parcial del oxígeno, del helio, por ejemplo, para difundir a través de una membrana que está crítica. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de solubilidad mayor que el oxígeno. Y el oxígeno tiene una tasa mayor que el nitrógeno, por eso que difunde. Y también es inversamente, ahora sí, es inversamente proporcional al espesor. Cuanto más gruesa la membrana, menor es la difusión, y al peso molecular de gas. Cuando mayor es el peso molecular de gas, menor es la difusión. ¿Sí? De esto habla la ley de Fick, y es importante a nivel fisiológico, ¿no? Interpretar los por qué. Si hablamos, por ejemplo, de una atelectasia, que hay menores unidades dispuestas a la oxigenación, ¿por qué afecta tanto a la oxigenación, a la saturación? ¿Por qué? Porque hay menos unidades disponibles para esto. Es directamente proporcional al área de difusión, dice la ley de Fick, por ejemplo. Bien, sí, Gerardo, levantaste la mano.
Profesor, no, solamente que quería mencionar si, por ejemplo, en los pacientes que tienen neumonía o en pacientes de COVID, ¿no? Ahí, a pesar de tener las varias paredes, ahí se va sumando lo que es el mayor surfactante pulmonar, pus, mayor agua, ¿no? Entonces, la ley de Fick se cumpliría. La consulta era, profesor, si el oxígeno va a tener mayor tiempo para pasar hacia la pared celular a través de para unirse con la hemoglobina, ¿van a necesitar mayor tiempo o es mayor presión de oxígeno que van a necesitar? Por eso es que administramos oxígeno, ¿no? A través del ventilador o a través Bien, o brindamos oxígeno, ¿no? A través de otro dispositivo, ¿no? bien, bien. Es una muy buena pregunta y la respuesta clarísima. Nosotros hemos tenido mucha evidencia con los pacientes, como decías, COVID, neumonías asociadas ¿no? o relacionadas con pacientes COVID. Un distrés que generaba una reducción en la membrana, o sea, puntualmente, ¿por qué? Porque estaba todos estos procesos que hablamos de fibrosis, de proliferativos, generaban atelectasias, zonas colapsadas. Bueno, claramente se requerían de dos cosas importantes. Uno es alcanzar o ir hacia una meta de oxigenación. Nosotros teníamos una meta de oxigenación, no, que era inicialmente con que tengamos una meta de 94, 92, 90, 88% estaba bien en esas situaciones críticas, como meta de oxigenación para no administrar demasiado oxígeno. Y otra, claramente, era darle más tiempo a la difusión. Porque ya que teníamos unas membranas en las cuales estaban ocupadas y no estaban sanas, una de las cosas o una de las posibilidades terapéutica para mejorar este estado de cosas era justamente brindarle más tiempo inspiratorio. Y entonces, como estrategia, nosotros utilizamos las pausas inspiratorias que vamos a trabajar cuando veamos pacientes con distrés respiratorio, pero ya que hacer la pregunta, es como administrar un volumen corriente, este volumen que es específico para este paciente, y mantener ese volumen más tiempo con una pausa inspiratoria sin permitir que salga el aire, más tiempo para darle justamente esa posibilidad de generar la hematosis. O sea, ante una membrana que está lesionada, para permitir la difusión de los gases a ambos lados de la membrana, procuramos o permitimos con esa pausa inspiratoria que mejore esa situación. ¿Verdad? Entonces ahí tenés, un poco estaría la respuesta a tu pregunta en las dos instancias. Mayor proporción de oxígeno y mayor tiempo inspiratorio. Y aquí, en un estado ácido base, eh, una, parámetros a tener presente nomás, cuando esto seguramente lo tienen, quizás algunos no, pero un AGA estaría bueno que se tenga, ¿no? Recordar algunas cosas, porque por ejemplo la presión parcial de oxígeno a nivel arterial, que es el gas que está disuelto en el plasma, valor normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio, ya sabemos de dónde viene, ya estuvimos haciendo toda una, un estado, ¿no? de situación para identificar de dónde viene ese valor. La presión parcial de oxígeno venosa es de 30 a 40 milímetros de mercurio, ya sabemos por qué, porque fue cedida a nivel celular. Cuando esta presión parcial de oxígeno, cuando el valor normal es de 30 a 40, más llegando a 40 que 30, cuando el valor se va reduciendo, eso también tiene una significancia clínica porque si tengo una presión parcial de oxígeno reducida, aquí menor a 30, por ejemplo, esto me va a marcar que ahí existe una reducción en la perfusión. O sea que la perfusión es lenta, por lo tanto necesita o aprovecha la célula a tomar la mayor cantidad de oxígeno que haya disponible.
y entonces como lo va a exprimir. Entonces, cuando tengo disfunción en la perfusión, normalmente la sangre venosa, la presión parcial de oxígeno venoso es menor a 40. Y entonces todo esto está relacionado con una reducción en la perfusión. La presión parcial de CO2 a nivel arterial es de 35 a 45. Esto es, que ya, digamos, es el CO2 que está dando vuelta a nivel arterial. Y la venosa es mayor, porque es lo que llega, ¿no? A la circulación menor para justamente generar la hematosis a nivel del alvéolo capilar, normal entre 40 y 50. Este incremento de la presión parcial de CO2 es lo que hace que la sangre venosa sea más ácida. Que aquí vemos el pH venoso es de 730 a 740 y el pH arterial es de 735 a 745. O sea, el pH venoso es más ácido. ¿Por qué? Porque tiene mayor proporción de CO2. El gas es volátil, pero es ácido y acidifica el pH de la sangre. Y entonces la oxigenación tisular a nivel celular es dependiente de la ventilación alveolar. Esto es una sine qua non, ¿no? O sea, si no hay ventilación o va una dependencia directa, que necesitamos una vía aérea permeable que ventile a nivel alveolar. Una cosa es ventilación pulmonar y otra cosa alveolar. Y ahora lo vamos a ver, ¿sí? La ventilación alveolar es que llegue el aire al alvéolo. El pulmón involucra al espacio muerto, ahora vamos a ver, pero lo alveolar, en la ventilación alveolar, difusión alvéolo capilar, que sea una correcta difusión, y esto ya hemos visto por el tema de las membranas, tiempos expiratorios, de la perfusión capilar. Si ventila y no perfunde, no va a oxigenarse, no va a haber una oxigenación, va a haber lo que se llama espacio muerto fisiológico. Vamos a ver diferentes situaciones, a veces se dan de manera iatrogénica en la ventilación mecánica, por utilizar presiones excesivas de PIP, por ejemplo, en hipotensiones. Bueno, vamos a ir viendo diferentes situaciones a lo largo de la cursada y de la relación ventilación-perfusión, de la BQ. O sea, todas estas cosas que estamos hablando son necesarias justamente para una adecuada oxigenación. ¿Sí? Vamos a ir viendo puntualmente cada una de ellas. Con respecto aquí al transporte de gases, un poco ya lo fuimos trabajando. Va a depender puntualmente del transporte, va a depender de la cantidad de oximoglobina, va a depender de la perfusión, ¿sí? Porque ya se ventiló, ahora se tiene que transportar. Decíamos que el 97% del oxígeno está aportado por la oximoglobina. Cada 100 mililitros de sangre, ¿sí? Existe hemoglobina, ¿sí? 15 gramos de hemoglobina, y que cada gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1,34 mililitros de oxígeno. Entonces, un gramo de hemoglobina, de regla de tres simple, un gramo de hemoglobina, 1,34 mililitros de oxígeno. 15 gramos, que es un promedio, estamos hablando de 13, 12, 15. Si estamos aquí en 15, te aporta 20,1 mililitros de oxígeno. Cada 100 mililitros. Si fuese un litro, está aportando 200 mililitros de oxígeno. Y si fuese 7 por 7, estamos hablando de 1,4 mililitros de oxígeno. O sea, en 7 litros está transportando esa cantidad de oxígeno. ¿Está bien? Y miren la diferencia cuando hablamos de ese 3% de lo que está recontra importante, pero vean la diferencia. Un miligramo de oxígeno que está disuelto en el plasma, ¿sí? Un milímetro de mercurio, perdón, que está disuelto en el plasma, es capaz
de transportar 0,003 mililitros de oxígeno. 100 milímetros de mercurio, el valor normal es de 80 a 100, transporta sangre arterial 0,3 mililitros. O sea que aquí vemos cómo la gran diferencia de lo que está disuelto en el plasma con respecto a lo que transporta la hemoglobina. Entonces, vuelvo a repetir, un paciente, cuando tengamos lo que hemos mencionado anteriormente, un paciente que está anémico, que tiene una hemoglobina, supongamos que esté en orden de los 8 gramos, litros, cómo no tiene suficientes transportadores. Por lo tanto, en sujetos que estamos tratando de desvincular de la ventilación mecánica para el destete, la respuesta va a estar complicada, ¿no? Va a aumentar la frecuencia respiratoria, puntualmente para tratar de alguna manera resolver esta ecuación de la falta de oxigenación, la falta de transportadores puntualmente. ¿Sí? Y bueno, aquí está. Entonces, el transporte de oxígeno de los gases depende de los dos elementos fundamentales, de los transportados, del contenido de sangre arterial y del gasto cardíaco, que tiene que ver con la contracción, con las sístoles, ¿verdad? Bueno, esto un poco ya lo hemos mencionado, el oxígeno no se disuelve con facilidad en el agua, por lo tanto se transporta muy poco en el plasma sanguíneo, es lo que está disuelto en el plasma. El 97% va unido a hemoglobina, ya lo hemos mencionado, ¿sí? Oxihemoglobina cuando está saturado y desoxihemoglobina cuando es venoso, ¿sí? También hemos mencionado también en la sangre venosa o en la que vuelve al circuito menor para oxigenarse. También decíamos que a través de la enzima anidasa carbónica se transforma en bicarbonato en un 27% unido al agua, el CO2 unido al agua, ¿sí? Y liberando un hidrógeno se transforma en bicarbonato y el 3 queda libre conformando ese 40-50 milímetros de mercurio que es el CO2 del gas libre en el plasma. ¿Sí? Esto un poco ya solamente como una síntesis de lo que hemos mencionado, una reflexión que quiero compartir. Sé que la mente... ¿Alguien la quiere leer? A ver, ¿me quieren colaborar? Buenas tardes. Sandra, sí, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Bueno, la reflexión que nos da es la mente positiva ve a las dificultades como un reto, la pesimista como una buena excusa para no modificar su conducta. ¿Dónde estás? ¿Dónde te posicionás? Actualmente estoy en Lima, licenciado. No, 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 ¿dónde estás? No, en la localidad, dentro de esta reflexión, ¿dónde estás? ¿Dónde estás parada? Me encuentro en la mente positiva, ¿no? En toda dificultad nosotros debemos de verla como un reto, algo para poder aprender, así nos tropecemos, así no nos vaya mal, nos digan cosas negativas, siento que debemos de salir adelante pese a ello. Totalmente, totalmente. Es una oportunidad para ser feliz, ¿eh? Para cambiar cierto estado de cosas que por ahí no, nos hacen pensar que quizás no podemos, que no estamos en la mejor situación. Y sí, siempre. Bueno,